RAM. Memoria colectiva. Historias, pasado, presente, puntos fijos que evolucionan. Volver sobre nuestros pasos, hechos, estructuras que establecen bases, que nos condicionan. Buscar, identificar esos lugares, observar sus alrededores. Conocer y recordar espacios específicos. Construir memoria a partir de construcciones, de edificios. RAM, memoria colectiva. Hoy en RAM, Memoria Colectiva, conoceremos un poco sobre la historia de la estación Bahía Blanca Sud, sus inicios, su apogeo, sus cambios y su decadencia. En una época, en la Argentina, las ciudades y los pueblos estaban unidos a través de las vías por donde marchaban los ferrocarriles. Es por esto que las estaciones eran consideradas los puntos de llegada, pero sobre todo fueron los puntos de partida para el crecimiento de las ciudades. La estación Bahía Blanca Sud no fue la excepción. En el año 1883 se inauguró el primer edificio de la estación. Esta estación fue construida por el Ferrocarril Sud, que fue el primer ferrocarril que llegó a la ciudad. La estación primitiva fue construida en 1883. Con respecto a la estación actual, era un edificio mucho más sencillo, en planta baja. La planta era rectangular. Y los muros de ladrillo a la vista. El techo estaba construido con teja francesa. Una de las características, podemos decir, que había en la entrada era que en un volumen estaba inscrito el reloj. Y sobre el andén, lo mismo que estos techados que vemos acá, sobre el andén había unos techados de protección. En 1903, se realiza un cambio de las oficinas de tráfico, principalmente hacia el centro de la ciudad, lo que da una pauta de que esta estación, la estación primitiva, estaba quedando chica. Además, en las crónicas locales se pueden leer en los diarios las protestas de la gente por las dificultades que había en el servicio que ofrecía la estación, ¿no? Las oficinas que se trasladaron, ya dije, era una la de tráfico, personal, tarifas y pasajes. Y se trasladaron a la calle Firroy del 72 al 76, que eran unas casas que había alquilado el Ferrocarril Sud. En 1905, se construye el pasaje subterráneo, que actualmente lo podemos observar, y en 1906 se realiza la duplicación de vías entre Bahía Blanca y Saavedra, y al mismo tiempo se realizan ampliaciones en la playa de esta estación. Y también se empieza a construir el galpón de encomiendas. Ya para 1909 las crónicas dan por empezado el tema de la construcción de la nueva estación. Que según las crónicas, partes de la estación o muros de la estación vieja se usaron en la construcción de la nueva. Luego de casi 20 años de funcionamiento,
En el año 1910 se inauguró el nuevo edificio de la estación que reemplazó al anterior para poder cubrir las necesidades de los pasajeros y responder al crecimiento agroexportador predominante de esos años. Bueno, el edificio de la Estación Sud, como lo conocemos actualmente, se construyó en 1910 aproximadamente. Si bien el edificio ya tenía un antecesor que se había construido en 1883, un año antes que llegara el ferrocarril Sud a Bahía Blanca. Es decir, que este sería el segundo edificio de la Estación Sud. El primero se construyó varios años antes. Era un edificio, el edificio inicial era un edificio mucho más austero, de una sola planta, un edificio ladrillero, típico de la arquitectura ferroviaria inglesa, con un techo de tejas. Era un edificio más pequeño y más austero que este. Bueno, es un edificio típicamente historicista, con una fachada símil piedra, muy propia de la arquitectura de esa época. Un edificio de mayores dimensiones, con un andén cubierto, con una amplia marquesina de hierro y vidrio en su frente. Es un edificio mucho más complejo y que refleja un poco la importancia que tenía el ferrocarril para Bahía Blanca y lo importante que era para el ferrocarril Sud la ciudad de Bahía Blanca. Esta, si bien no es una estación terminal, tiene las características de una estación terminal. Es una estación de paso, pero aún a pesar de ser una estación de paso, es una estación bastante importante por sus características. Y era el centro del tráfico de pasajeros y de carga de Bahía Blanca, fundamentalmente de pasajeros. El progreso de Bahía Blanca se ve vinculado a la generación y a la creación del ferrocarril Sud. En el periodo de 1884 y a 1930 es el periodo en el cual Bahía Blanca mayor crecimiento económico posee y es correlativo con la creación y consolidación de la Estación Sud. Esto se debe a que a nivel nacional existía el modelo agroexportador que generaba todas las manufacturas y productos agrícolas ganaderos generados en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y en el resto del territorio nacional debían ser exportados a través de diferentes puertos. Bahía Blanca formaba parte de esta estrategia nacional. En consecuencia se instala en Bahía Blanca una serie de infraestructuras entre las cuales se crea el edificio de la Estación Sud y todo el entorno generado a través de las instalaciones. Bueno, en 1910, según reza en la fachada del edificio, hay dos fechas, una es 1883 y la otra 1910. Una hace referencia a la construcción de la primera estación y 1910 hace referencia a la construcción del actual edificio. No obstante, una vez terminado este edificio quedaron obras complementarias que se estaban realizando, como fue el adoquinado de la playa de estacionamiento, el cerco importante que tiene la estación con paredes de mampostería, pilares y rejas de hierro forjado, lo mismo que los accesos, los dos portones de acceso, uno de entrada y otro de salida. Y además, por ejemplo, acá en la zona de plataformas se estaba construyendo el gran tinglado central y esos tinglados que protegen las plataformas que se proyectan hacia la calle Falucho. Las plataformas que se proyectan hacia el otro sector no tienen reparos. Dado el modelo agroexportador que existía en Argentina a principios del siglo XX, Bahía Blanca se transformó en una plaza estratégica para el traslado de materias primas y productos que tenían como destino el puerto. La lógica del entorno de la Estación Sud era muy sencilla. El área de influencia de Bahía Blanca, que estaba comprendida por el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el norte de la Patagonia, producía las materias primas que eran transportadas a través del ferrocarril hasta la Estación Sud, donde eran desviadas posteriormente a los diferentes establecimientos industriales donde se les agregaba valor
y posteriormente se trasladaban nuevamente en ferrocarril hacia el puerto de Bahía Blanca, donde eran exportados hacia Europa y Norteamérica, lo que da la importancia de la plaza, exportadora de Bahía Blanca, ya que el puerto de Bahía Blanca llegó a ser el tercero en importancia en esta época en el país. Para Bahía Blanca el ferrocarril es fundamental para el desarrollo de la ciudad, para el desarrollo económico de la ciudad y para el desarrollo de toda la región de Bahía Blanca, porque el ferrocarril llega a Bahía Blanca fundamentalmente en el marco del modelo agroexportador, que tenía como fin la carga y la producción y la carga de cereales hacia los diferentes puertos, en este caso el puerto de Ingeniero White, que es el puesto cercano a Bahía Blanca. Es decir, que el ferrocarril significó para Bahía Blanca lo que en su momento se denominó como la segunda fundación, es decir, su paso de pequeña población a una ciudad más o menos consolidada, con una población más o menos importante y con un desarrollo económico muy dinámico. Un desarrollo económico que tiene que ver con ese ferrocarril, que es el que la interconecta con todo el resto del país. En las primeras décadas de funcionamiento de la estación se podían ver varias pilotas sobre los andenes realizando diferentes maniobras. Había mucho trabajo, había veces que prácticamente no tenías tiempo de tomar algo, porque era intenso el trabajo de las pilotas. Continuamente, había 4 pilotas acá. Estaba la Tortuga, las 233, y bueno, estaba continuamente haciendo maniobras. Había que, por ejemplo, sacar vagones e ir clasificando, poniéndolo, por ejemplo, los que iban a Darragueira, los que iban a Caruel, había que clasificarlo, los trenes, había que clasificarlo con las pilotas. Y después estaba la pilota de furgones, que era la que se dedicaba a poner los furgones en plataforma ahí para que los carguen. Era un continuo sacar y poner furgones para cargarlos, porque había un depósito de materiales y ahí había que cargar los furgones. Y eso era todo el trabajo. Y después incluso había movimientos también de zorras, porque acá había zorras que se dedicaban a controlar el estado de las vías. Había un equipo de gente acá que salía a las mañanas temprano, salía con las zorras a bomba, esas que le llamaban. Salían a recorrer a ver cómo estaban las vías. Iban cerca de la Vitícola, en la Postada, andaban por todas esas partes. Esta estación, aquí tengo muchísimos recuerdos, pues yo durante muchísimos años corrí trenes de pasajeros que arribábamos acá. Teníamos un superior incorruptible, era el reloj. En mi oficio era imprescindible llegar a horario. Era tal la rigurosidad del horario de ese tiempo que si un tren llegaba aquí a la entrada de la estación, supongamos que 3 o 4 minutos adelantado, lo paraban para que llegara a horario, ¿sí? Porque la gente que venía a esperarlos tenía que llegar a horario y el tren iba a llegar a horario. En el próximo bloque hablaremos de cómo se desarrolló el entorno de la estación gracias al gran movimiento que hubo en ella en sus años de máximo apogeo.